Bueno, hemos venido hablando sobre a qué vino Jesús. El tema que nos compete a nosotros es a qué vino Jesús. Entonces, un punto muy, muy importante que hemos venido estudiando es que Él vino a dar ejemplo. eh, su ejemplo lo puso para que nosotros anduviéramos sobre él, para que nosotros camináramos también ese camino que él vino a recorrer por cada uno de nosotros. Entonces, lo más importante que nosotros debemos recordar es que el Señor Jesús vino a dar ejemplo. Una de las formas que nosotros vamos a tener para eh, conocer al Señor Jesús, porque pues recordemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Entonces es importante que nosotros sepamos a qué vino, a qué vino. Entonces, una de las características que hemos venido estudiando en estas últimas dos, tres clases es que Él vino a darnos ejemplo. Él vino a darnos ejemplo en cuanto a su santidad, de qué manera se pudo mantener santo, cómo nosotros también podemos aspirar a tener esa santidad, a permanecer en santidad. Recordemos que Él también es camino de perfección. Perfección es en cuanto a que Él también fue tentado, pero sin pecado, no fue hallado tentado. Él fue tentado en todas las cosas, aún hasta por el enemigo, pero fue perfecto porque no cayó en la tentación. Él venció la tentación y nos dio ejemplo a nosotros de cómo también hacerlo. Eh, por eso es que Él es el camino de perfección, no hay otro camino. Entonces, Él es perfecto y nosotros podríamos llegar a ser también como Él, porque su palabra sí lo dice, que nosotros también lleguemos a su estatura y plenitud del hombre Jesús. Entonces, una de nuestras aspiraciones personales debe ser el llegar a ser perfectos, perfecto, como Él anduvo. En nosotros haya la perfección. No de pronto la perfección de la que la gente siempre piensa, de que perfecto, de que nunca comete un error, de que nunca falla, de que nunca se le pasan las cosas, ¿no? En cuanto a eso, no, perfectos en cuanto al Señor, al Señor Todopoderoso, en que no caemos ante el pecado, en que nuestra vida es una vida en santidad y es una vida en perfección. ¿Qué quiere decir eso? Que no caemos ante el pecado. También el Señor vino a hacer camino de justicia. Entonces, porque Él es justo, en Él había justicia, en Él consistía que cada uno de nosotros también aprendiéramos esa justicia y la justicia también nos va a llevar a que lo conozcamos a Él como camino de verdad, porque pues recordemos que la palabra también nos enseña y el mismo Señor nos dijo que Él era camino, esa era la verdad y la vida. No hay otra persona que nos pueda dar la vida así como nos la dio Él, que a cambio de su propia vida, de su propio cuerpo, de su propia ser, murió para que usted y yo hoy pudiéramos aspirar a la vida, vida eterna y vida en abundancia. También Él es el camino de verdad porque siempre en Él estuvo la verdad. Él no hablaba por su propia cuenta, sino hablaba lo que el Padre le daba que hablara. Él es camino de amor porque nos amó y llevó ese amor hasta las últimas consecuencias. Es camino de paz porque tampoco en Él hubo contienda, ni hubo eh, pues algo contra alguien, y aún las personas que le hacían daño él oró por ellas para que el Señor las perdonara. También es camino de fe porque anduvo por fe, siempre se movió por fe, confió totalmente en el Padre siempre. Por eso el Señor Jesús es camino de fe, camino de mansedumbre, porque como decía, eh, él oró aún por las personas que lo ofendían, esos ofensores, él oró por ellos, pidió perdón por ellos. Entonces él es camino de mansedumbre, camino de obediencia, porque él no hizo lo que quiso, sino lo que el Padre le mandaba. Se sujetó a sus padres, se sujetó a la ley, se sujetó a las autoridades. Entonces, él fue camino de obediencia también, camino de humildad, porque pues en él nunca hubo nada. Como nosotros decimos acá en Colombia, para chicanearle a los demás, sino que no, él fue humilde a pesar de que era el Hijo de Dios, de que es el heredero al trono, el que él no, nunca vino a poner ese título por encima, sino que en él había camino de humildad. Entonces, bueno, también él nos enseñó el camino del perdón, nos enseñó la importancia del perdón. En él nosotros vimos el ejemplo del perdón, entonces ya podemos nosotros ver y entender que por más difícil que sea la circunstancia, por más difícil que sea la situación, debemos también nosotros perdonar porque el Señor pues también nos ha
ha perdonado a cada uno de nosotros. También está que Él es camino de misericordia, porque tuvo misericordia con usted, conmigo, con las personas que se le acercaron a pedirle sanidad, a pedirle un milagro, a pedirle de comer. Él tuvo misericordia, entonces también vino a darnos ejemplos sobre misericordia, que cada uno de nosotros pues tuviéramos ese camino de misericordia también bien marcado en cada uno de nosotros. Y bueno, si no estoy mal, creo que ahí en esa parte íbamos. Entonces, en cuanto al camino de misericordia, eh, bueno, entonces creo que ya les mencioné el camino de perdón, donde creo que quedamos la clase anterior. Camino de perdón, Mateo 18:21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, hasta 7, hasta yo, no, yo te digo, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, nos quiere indicar que el perdón en cada uno de nosotros debe estar siempre, en cada momento, en todas partes, de todas formas, el perdón debe estar en nosotros. Es importante que nosotros lo tengamos en claro. Las ofensas, las palabras, los hechos, todo lo que la gente ha hecho contra nosotros, es indispensable que nosotros lo perdonemos, que hallemos ese momento para perdonar. Sabemos que hay cosas que son muy difíciles de perdonar, pero por más difíciles de perdonar, tenemos que mirar la forma de cómo el Señor nos ayude para que podamos perdonar, para que seamos así como el Señor Jesús, que todo lo que hicieron, pero aún así Él pedía perdón por ellos. Ese camino de perdón tiene que estar también marcado en cada uno de nosotros. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Entonces, así como el Señor pedía perdón por aquellas personas que lo estaban ofendiendo, también nosotros debemos aprender a hacerlo. Y ese perdón que el Señor nos enseña implica también olvido. De pronto no se nos olvidan las circunstancias, pero sí que nosotros tengamos esa capacidad para olvidar esa ofensa. Y si la recordamos, pues la recordamos, pero no nos hace daño, no nos molesta, no nos hace mella, ya como muchas personas dicen, yo perdono, pero no olvido. Entonces, si uno tiene esa frase en su boca, que yo perdono, pero no olvido, entonces quiere decir que no hemos perdonado completamente. El perdón en nosotros implica eso, perdón y olvido. Y sí es posible que las personas podamos olvidar. Si no, no se nos olvidaría pagar las deudas. Si no, tampoco se nos olvidaría, bueno, en fin, diferentes cosas. Es posible el olvido, pero si de pronto no lo olvidamos, que cada que recordemos esa ofensa no nos haga daño, no nos perturbe el corazón, no nos perturbe los pensamientos ni nos dañe, sino que lo recordemos como una anécdota, como algo que quizás pasa, como algo que sí, dolió en su momento, pero que de todas maneras no nos afecte. Mira, sí, señor Lady. Pastor, una pregunta. ¿Hay algo en la Biblia, ustedes que se la han leído súper bien, que hable algo sobre como lo difícil que es perdonar? O sea, perdonar no es solamente decirlo perdono, ¿no? Es una decisión que toma la persona, pero en la Biblia habla algo de que pues sobre perdonar es difícil, o sea, para el ser humano es como difícil porque se unen muchas cosas, se une el orgullo, se une como el ego de la persona. Sí. Y qué interesante pregunta, de hecho, porque casi siempre en todos los caminos que nosotros recorremos, nos vamos a dar cuenta de que el perdón, así como la salvación, es tan difícil como nosotros mismos la veamos. A veces uno se para al borde de una montaña y uno comienza a decir, no, esa montaña es muy alta, no, eso yo no puedo subir por allá. Pero hay otros que vienen y por más difícil que sea eso, hacen todas las cosas posibles para escalar esa montaña y ya cuando están en la cumbre sentirse vencedores porque lo pudieron hacer. El perdón es algo muy similar. Si lo ponemos en contexto, o sea, si usted en este momento fuera el Señor Jesús y se da cuenta que hay unos soldados que te están golpeando, que te están arrancando la barba, que te están escupiendo, que te están diciendo groserías, que te están, bueno, en fin, te van a llevar a quitarte la vida. Y en ese momento uno tener esa capacidad para decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Qué tan difícil sería esas palabras para el Señor Jesús? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué tan difícil sería si usted fuera Jesús haber dicho esas palabras? Terriblemente duro, pastor. Creo que nosotros no somos capaces de decirla ni en ese momento, tal vez en el transcurso del tiempo, pero en ese Mm, preciso momento, no. Pues eso que me dices es una buena excusa. Pero nosotros veamos ahí en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí no dice que se pasó un tiempo, ni que entró en oración, ni que hizo alguna cosa extraña, sino que ahí note ustedes que el versículo simplemente continúa y dice, y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. ¿O cómo así? O sea que el Señor Jesús le hicieron todo lo que le hicieron, le estaban haciendo todo lo que le estaban haciendo, y aún así él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él conocía la ignorancia que había en ellos, todo lo equivocado que estaban haciendo en ese momento, y él aún así decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero dice, porque, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces quiere decir que él estaba pidiendo perdón, pero aún así ellos tenían aún más mal planeado para él. Aún así, aunque él estaba pidiendo perdón, aunque en él se nota que ya no había nada de rencor, ni rabia, ni resentimiento en su corazón, y esas personas estaban maquinando aún más mal para él. Vea, note usted cómo, yo no me imagino lo difícil que debe haber sido eso, y aún así ver que alguien que me golpea, que me escupe y yo decir, Señor, perdónelo, pero él allá maquinando, ¿cómo me va a hacer más mal? ¿Cómo me va a llevar? Aún me va a arrastrar hasta la muerte, y aún así mantenerse y decir, Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Entonces notemos cuán importante es esto, que nosotros aprendamos ese ejemplo del Señor, que esto nos quiere preparar a cada uno de nosotros, porque nos va a decir que sí, que nos van a llegar muy probablemente situaciones difíciles. Y ojalá que el Señor nos guarde de todas esas cosas y que nuestra oración sea lo suficientemente eficaz para que nos guarde de todas esas cosas y no nos permita vivir momentos difíciles. Pero Él nos está preparando aún así, porque si llegan esos momentos difíciles, nosotros podamos tener esa capacidad para hallar el perdón en cada uno de nosotros. Y a veces le toca a uno aprender esto que les estoy diciendo, muchas veces le toca a uno aprenderlo en el proceso, porque aquí pararse a predicarlo, pues es como fácil, pararse a enseñarlo, pues es como fácil. Ahora, ¿qué es lo difícil? Vivirlo. Es cuando le toca a uno estar en el área de trabajo, en el campo de trabajo, y las personas vienen y te ofenden, te hacen cosas desagradables, y aún pensando que son personas de la iglesia o que son familiares o que son cercanos, y aún así esas personas lo traicionan, hablan mal, le quitan, le roban, le hacen, bueno, en fin. Pero cuando uno aprende a ver estas palabras, a vivir estas palabras como el Señor Jesús las está diciendo, perdónanos porque no saben lo que hacen, desde el mismo momento en que aparece la ofensa, nosotros empezamos a ser libres si hacemos este proceso que hizo el Señor Jesús. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Si de una vez remitimos la ofensa, si es verdad que de pronto a veces le toca pasar un momentico, a quitarse de ahí, irse, despejarse un poquito, calmarse, respirar, tomar aire, respirar hondo y de una vez remitir esta ofensa al Señor. Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Perdónanos. Perdónanos, Señor. No permitas que por esto que me hicieron se vayan al infierno. No permitas que te reciban un castigo aún siquiera por esto que me hicieron, sino que los perdones, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces, en ese mismo momento, uno es liberado. Uno es liberado. Pero créanme que acá, para uno a decirlo, es fácil. Lo difícil es vivirlo, pero hay que hacerlo y tenemos que hacerlo. Varias veces me ha tocado, para poder perdonar a alguien, apartarme, irme, inclusive llorar un rato. eh, bueno, pues yo considero a veces que llorar es como cuando la señora que trapea la casa, primero la barre, después la trapea y bueno, al final la casa le va a quedar bonita. Pues a veces nos toca así. Nos ofendieron, nos hirieron, entonces en un momento dado hasta inclusive peleamos o hicimos alguna cosa así, pero finalmente fuimos, nos calmamos, nos controlamos, entregamos todo esto al Señor, perdonamos a ese ofensor y ya nuestra vida va a ser totalmente diferente.
Sí, soy consciente de que no es tan fácil como se dice, pero el vivirlo, el que lo podamos nosotros vivir, el que lo podamos nosotros superar, nos va a hacer personas vencedoras en Cristo Jesús, ¿sí? Y este camino del perdón, por difícil que sea, tenemos que caminarlo. Es sí o sí que tenemos que caminar sobre este camino de perdón, que es el Señor Jesús y que nos enseñó, nos dio de primera mano el ejemplo para perdonar. Sí, que hasta cuántas veces, hasta 70 veces, y yo te digo que aún más de 70 veces 7. Entonces eso nos invita para que a toda hora estemos nosotros perdonando, remitiendo, haciendo que en nuestro corazón se mantenga bien trapeadito, bien barridito, que no haya ninguna mugre, ninguna raíz de amargura que nos afecte el corazón. Eso sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. De pronto, como decía mi hermana Lady aquí un momento, eh, ¿que es fácil? Pues bueno, no, no es tan fácil, pero ¿que es difícil? Pues podría ser difícil, pero notemos que siempre va a ser tan difícil como nosotros no lo propongamos, o tan fácil como nosotros no lo propongamos. Sí, sí, aquí nosotros podemos ver que el Señor Jesús, para Él fue fácil, eh, aunque la situación era difícil, y nosotros podemos decir, no, quizás yo no hubiera podido. Pues entonces, si nosotros decimos eso, para nosotros sí va a ser muy difícil. Pero si nosotros vemos y decimos, no, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, y de hecho me propongo hacerlo, pues entonces ya no va a ser tan difícil. Bien, así me manté la idea. Pastor, y ya que estás tocando el tema del perdón, yo quiero aportar algo. Y es que yo digo, pues creo, ¿no? Que para Dios el perdón es algo muy grande. Como perdonar, como pedir perdón, es muy importante porque yo en algún momento tuve algún rencor muy grande en mi corazón y cuando perdoné sentí una paz que no la logro explicar. Siente uno literal que uno se libera de algo y ahí es donde uno logra entender que realmente, aunque uno no lo vea físicamente, uno no lo puede ver, es una carga que lleva a las espaldas. Sí. Y tal como lo dices, tal cual como lo dices, uno llega y perdona y se quita esa carga, eso que lo oprimía a uno, eso que lo arrastraba a uno contra el piso, ese resentimiento, esa rabia, esa frustración, todo eso, se la lleva el Señor en el momento en que uno decide perdonar. Y es tan bonito andar por la calle sin ninguna clase de resentimiento, sin ningún dolor, sin nada contra nadie. Es una sensación de libertad de verdad muy grande. Y yo digo, pastor, que el no perdonar, para mí el no perdonar es como si eso tuviera Sí, una raíz de amargura, pero es una raíz que si tú la dejas seguir avanzando, empieza a coger tierra y tierra y tierra y tierra. Y yo he visto y conozco personas que viven amargadas por un pasado, que viven cargados por eso, que no han podido perdonar, pero que eso es como si se hubiera regado de verdad, como cuando uno siembra un árbol en la tierra y en 10 años eso tiene una raíz muy extensa. y no solo raíz, sino también frutos. Comienzan a esparcirse en esos frutos y a hacernos más estorbo y cada vez siempre va a ser más difícil el perdón, porque entre más ofensa, pues más difícil. Pero bueno, aún así también dice que el que mucho ama, pues mucho lo perdona. Entonces el Señor nos ha amado muchísimo a pesar de haber tenido una vida llena de pecado. Entonces vemos cómo es el Señor con nosotros. Si pudo perdonarnos a nosotros, pues cuánto más nosotros no vamos a poder perdonar a los demás. Bueno, quería leerles por acá un pasaje, pero no me acuerdo bien dónde está. Y es también relacionado así con el perdón, qué tan difícil es perdonar. Y bueno, aquí en la Biblia pues podemos encontrar varios ejemplos. De pronto uno de los que casi siempre estudiamos es el de el hijo pródigo, que pues el hijo pródigo, recordemos que él tomó su herencia, se fue a malgastarla, a vivir perdidamente, y cuando ya estaba comiendo de los cerdos, pues él fue a su padre. Fue arrepentido, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, porque pues él sabía que había cometido pecado, que la había embarrado, mejor dicho, con su padre, pero él aún así no tomó en cuenta ese pecado, sino que mandó a que lo vistieran, a matar el becerro gordo, a hacer fiesta porque ese hijo era perdido, era muerto en el pecado, pero había vuelto otra vez a la vida.
Bueno, hay varios ejemplos así de perdón, pero pues si uno se da cuenta, si uno se compara con ellos, uno podría decir, es que mi hijo fue y se gastó la herencia y es que, como dicen muchos papás, y es que no lo perdono y es que desde este momento deja de ser mi hijo y es que no le puedo pasar eso. Y bueno, sí, sabemos que las personas viven circunstancias difíciles, pero el perdón siempre va a ser tan difícil como nosotros no lo propongamos en el corazón. Si nosotros decimos sí se puede, sí lo voy a perdonar, el perdón, así como decía Lenny, es una decisión. Yo decido perdonar y va a ser tan difícil como yo me lo proponga. Y así como les decía, también la salvación. Uno a veces dice, no, es que yo he sido pecador, la salvación es muy difícil, es muy complicado. Pues sí, si usted cree que la salvación es muy difícil, es muy complicada, pues entonces va a ser muy difícil y muy complicada. Pero si nosotros lo vemos que el Señor ya lo dio todo, que ya hizo todo lo posible para que nosotros fuéramos salvos, llevó esa salvación hasta las últimas consecuencias. Entonces, si nosotros lo vemos posible, pues entonces será posible. De igual manera, el perdón. Si nosotros decimos, no, es que eso perdonar es muy difícil, eso es muy complicado, eso no se puede, pues entonces sí, va a ser difícil, va a ser complicado y de pronto hasta imposible. Pues si nosotros le pedimos la ayuda, la guianza al Señor, Señor, ayúdame a perdonar, me hicieron algo muy feo, me hirieron muy feo, es difícil de perdonar, pero yo quiero perdonar, yo quiero tomar esa decisión de perdonar. En un momento dado, ya usted va a ser libre de esa carga, de esa opresión. Entonces, pienso que sí es posible, porque por las cosas que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros podemos darnos de cuenta que sí, sí es posible, el perdón sí es posible y para cada uno de nosotros eso tiene que ser sí o sí. Tenemos que aprender a perdonar, a otorgar el perdón al que nos ha ofendido para que podamos tener una vida victoriosa en el Señor. Y pues nosotros al final seremos los ganadores. Los que salimos ganando con este negocio seremos nosotros. Amén. Bueno, entonces, bueno, otra cosita aquí importante de en cuanto a que el Señor Jesús vino a ser ejemplo, pues también el de misericordia, que es pues muy parecido al anterior, pero bueno, la misericordia de Jesús se hizo patente a lo largo de su ministerio y está expreso de una manera especial a través de su compasión por los pobres, enfermos y marginados de la sociedad, característica esencial de que describió el amor práctico de nuestro Señor. Entonces, como les decía al principio, el Señor no escatimaba aún ni esfuerzo si tenía que ir hasta la casa de alguien para sanarlo o para resucitarlo, que tenía que viajar, que tenía que hacer diferentes cosas. Él no escatimó, él dice que tuvo misericordia aún con esas personas cuando lo seguían y maestro, es que las personas tienen hambre, pues denles de comer. No, pero es que por aquí no hay una panadería donde compremos pan y nada, pues entonces teniendo misericordia, vino esos dos milagros de multiplicar los panes y los peces con tal de poderle dar de comer a las personas, de esa compasión con los pobres, con los enfermos, con los marginados de la sociedad, con los endemoniados, con los leprosos. Esto siempre fue característica de que el Señor tenía misericordia. A veces nosotros no tenemos esa misericordia. Yo sé que hoy en día vivimos en unos tiempos en los que uno no sabe si puede ayudarle a una persona o no, pero a mí me gusta acudir a que el Espíritu Santo me ayude a sentir si esta persona sí en verdad necesita la ayuda o no. Porque muchas veces se acercan en la calle para decirle, aquí la monedita, y uno pues, bueno, pues uno en su conocimiento cristiano dice, bueno, sí, yo le voy a dar la monedita a este personaje pues para que se compre algo. Pero resulta que no le estoy haciendo un beneficio, que no le estoy haciendo un bien, sino que al contrario le estoy alcahueteando para que compre su vicio, sus cosas, para que siga perdido. Entonces no lo estoy colaborando, sino que quizás hasta me estoy volviendo cómplice de su vicio, de su adicción, de todas aquellas cosas que no le convienen. Entonces es indispensable que también el Espíritu Santo nos ayude a nosotros, nos capacite para ver a quién debemos verdaderamente ayudarle, quién merece que nosotros le ayudemos, porque eso sí es bueno que de primera mano el Señor nos haga, nos dé ese sentir a quién debemos ayudar.
¿sí? A veces nosotros tenemos en el bolsillo de pronto un dinerito, una ofrenda para alguien. Entonces, a veces las personas dicen, no, al pastor no, porque es que el pastor eso debe ganar tantos millones y eso no. Pero uno nunca conoce las necesidades de las personas, de que sea muy pastor o muy líder o muy lo que sea, pero también puede estar pasando por necesidades. O también la persona del más pobre de la iglesia, que no tiene mercado, que no tiene cosas, eh, que el Señor le haga sentir, porque aún en la misma iglesia se pueden presentar esos casos de que no era bueno ayudarle a alguien porque no es ayudarlo, sino más bien hacerle un mal. Entonces es indispensable que nosotros tengamos el Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos lleve a quién debemos ayudar y de qué manera podemos ayudar, para que este camino de misericordia también lo podamos recorrer nosotros. ¿Sí? A veces es conflictivo que nosotros, alguien nos dice, no, pues que en la iglesia nos enseñan a que si alguien en la calle me pide, pues la palabra dice que no le rehuses a nadie, que simplemente se lo da, que si se lo va a gastar en vicio, pues que se lo en vicio. Pues bueno, son puntos de vista que están ahí también en la Biblia para que nosotros aprendamos a discernir, para que nosotros aprendamos a andar por este camino de misericordia. Y si usted siente en su corazón dárselo, pues délo, porque el Señor lo que ve es el corazón. No para que me vean, no para que me den el premio, no para que, sino Él ve el corazón, la disposición de ayudar a las personas. Entonces vemos que Jesús tenía misericordia, aquí en este versículo de Marcos 1:41 dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió su mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces él nunca rehusó a tener misericordia con el enfermo, con el leproso, con la persona que en verdad lo necesitaba. Entonces ese camino de misericordia es el que también nosotros tenemos que aprender a recorrer. Otro ejemplo de misericordia es el del buen samaritano. En Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Note ahí, movido a misericordia. Y acercándose, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y respondiéndole y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gaste, lo demás, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces notamos aquí que pasaron personas quizás en eminencia, personas importantes, pero ninguno le quiso dar la mano a aquel samaritano que estaba malherido, que fue robado, que necesitaba verdaderamente la ayuda. Entonces, hasta que vino alguna persona que sí tenía en su corazón ayudarle a los demás, le ofreció su propio caballo, lo llevó, aún pagó los gastos médicos para que sanaran a esta persona y que si se quedaba debiendo algo, pues que él vendría después y lo pagaba. Entonces, asimismo, esta clase de alianza es la que nosotros necesitamos de parte del Señor para hacerle el bien a las personas, hacerle el bien a las personas, que eso es importante que nosotros lo podamos hacer y hacerlo de corazón, no para que nos vean, ni para que nos feliciten, ni para que nos idolatren, sino hacerlo de corazón para el Señor. ¿Sí? Juan 8:48, respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces, ¿por qué los judíos llamaban al samaritano a Jesús? Entonces dice, cuando se lee los evangelios, notamos que en épocas de Jesús había cierta oposición entre judíos y samaritanos. Debido a esto, se llegaba a creer que los samaritanos no eran hebreos. Ese antagonismo lo vemos en varios pasajes. Los más conocidos son los del caso de la samaritana en el pozo y el caso de los 10 leprosos. En este último se ve que los samaritanos los consideraban extranjeros a pesar de que eran hebreos. Los samaritanos son habitantes de la ciudad de la región de Samaria. No era bien visto por los judíos del sur debido a ciertas diferencias raciales que provenían
desde la época del primer cautiverio. Por esto es que la mujer samaritana se extraña de que Jesús le dirigiera la palabra. Entonces, aquí esto nos ayuda a nosotros a entender que muchas veces, aún en la propia iglesia, tenemos algo como de racismo, de fobia contra una persona o de xenofobia porque son de otro país, cosas así relacionadas. Entonces, ya no nos da por orar por él, tampoco nos da por de pronto darle una ofrenda o un mercado o alguna cosa que de pronto en nuestras posibilidades estuviera, sino que ese camino de misericordia lo dejamos de recorrer, así como dice aquí que entre judíos y samaritanos, que porque ellos son de por allá y que porque de pronto tienen otro color y que de pronto son como no son como habitantes así como nosotros, son de otra región, entonces comenzamos a echarlos para un lado y la misericordia de Dios no opera de esa manera. La misericordia de Dios es para todos, ¿sí? Y ahí es el punto para insistir en que cada uno de nosotros debemos tener esa guianza del Espíritu Santo, que Él nos guía a quién debemos ayudar. En Juan 4:9 dice, y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Aún la misma persona rechazada es lo que, o como, si lo comparamos con nuestros días, con nuestros tiempos, ustedes se dan cuenta que a nuestro país ha llegado mucho venezolano, y bueno, de otros países también, pero ha llegado mucho venezolano a nuestro país. Y una vez se da cuenta que ellos no piden ayuda porque saben que la persona los van a tratar mal, no les van a prestar la ayuda. Entonces ellos tienen que tomar otras decisiones porque no se van a dejar morir de hambre. Entonces, así como la mujer samaritana, ella dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? O sea, ella misma se extrañaba de que como era de pronto, la tenía, a los samaritanos los tenía como de un estrato menor, entonces aún ellos mismos toman como inconsciencia de que son menores a los demás. Y recordemos que delante del Señor todos somos iguales, ni hombre, ni mujer, ni negro, ni blanco, ni amarillo, ni rojo, ni nada, todos delante de Dios somos iguales. Entonces que esto nos ayude a nosotros para tener misericordia con aquel que lo necesite. En Lucas 17:12 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios de este extranjero. Entonces, notemos que, bueno, aquí vemos un grupo de extranjeros, por decirlo así, que recibieron su milagro, pero dice aquí la escritura que solo uno de ellos se volvió a dar gracias, ¿sí? Y el Señor dice, pero bueno, ¿no fueron 10 los que eran limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Entonces, a veces nosotros, por eso la importancia de ser guiados también para ayudar a las personas que sean agradecidas, de pronto no tanto con nosotros, sino con Dios, que la gente se dé cuenta que es Dios el que los quiere ayudar, no uno como tal, porque pues uno recibirá su premio allá en el reino de los cielos si lo hacemos de corazón. Pero sí que las personas se den cuenta que es Dios el que está ahí para ayudarles. Y cuando uno es el que está siendo ayudado, agradecer, porque aquí el Señor dice, ¿y dónde están los otros 9? Y solo vino uno a dar gracias. Entonces, cuando nosotros también recibamos esos favores de Dios, dar gracias cada día, dar gracias porque nos permitió un día más en esta tierra, nos permitió ver la luz de un nuevo día, nos permitió el alimento, nos permitió la salud, nos permitió caminar, nos permitió el empleo. Entonces, dar gracias al Señor, porque recordemos que una forma de la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Cuando nos va bien es fácil ser agradecidos, pero de pronto cuando nos va mal, pues ahí se complica un poquito la cosa y no somos tan agradecidos. Pero el Señor quiere y es su voluntad que nosotros seamos agradecidos en todo momento, en todo lugar. Entonces enseñemos también a las personas que este camino de misericordia es por física voluntad del Señor. No es porque nosotros lo merezcamos, ni porque nosotros lo hayamos ganado, ni por nada de lo que nosotros hagamos, sin viene esa misericordia, sino que es el Señor mismo el que tiene misericordia, pero que seamos agradecidos por esa misericordia. Gracias, Señor, por esa misericordia que nos da.
En cuanto a este camino de misericordia, bueno, entonces dice, estos dos pasajes nos indican que los samaritanos que vivían al norte, aunque eran hebreos, eran menospreciados y considerados como hebreos extranjeros o hebreos de segunda clase, o sea, como hoy en día nosotros el racismo bueno, todos esos clasismos que hoy en día las personas inventamos. Por lo que eran de Judá, los de Judá al sur. Entonces ellos se creían que eran como mejores, como superiores a los que estaban en el norte. Este antagonismo tuvo su origen muchos siglos antes, cuando la región de Samaria recibió inmigrantes que no eran hebreos. Recordemos que el reino de Salomón se dividió en dos, uno llamado Israel al norte y otro llamado Judá al sur, y que el reino del norte cayó en manos de los asirios largo tiempo antes de que el sur cayera en manos de los babilonios. Entonces, notemos que desde la antigüedad ya se podían ver esas cosas de xenofobia, de tenerle como la mala a las otras personas, de verlos como si fueran inferiores. Y ya las personas, los que estaban allá, los inferiores, pues ellos se lo creían, pensaban que en verdad eran inferiores y que no se merecían el don de Dios. Entonces, esto no es un camino de misericordia. Esta es la razón por la cual se mezclan con otras culturas y razas y se pierde la pureza de la raza judía. A Jesús le decían que era samaritano en tono ofensivo y despreciativo porque ellos sabían que la genealogía de Jesús se había mezclado con los gentiles. Entonces aquí notemos que en esta noche el Señor nos revela otro gran misterio, otra cosa muy bonita para nuestro conocimiento en cuanto al Señor Jesús. Lo despreciaban porque la gente como en ese tiempo sí tenía acceso a las genealogías. Ellos veían que su sangre se había mezclado con sangre gentil, o sea, con la sangre de nosotros, con la sangre samaritana, con la sangre gentil, y como él era supuestamente de sangre judía, pues entonces ellos aprovechaban para desacreditarlo, para menospreciarlo, para tenerlo por poco, pero pues nosotros ya sabemos que el objetivo y la misión de que en la sangre del Señor Jesús hubiera también esa genealogía estuviera mezclada con los gentiles, era con propósitos de que Él fuera nuestro pariente cercano y más cercano que pudiera pagar por nuestra redención. Eso era, pero entonces ellos lo tomaban por otra parte, para despreciarlo, para menoscabar en Él. Entonces, note usted este secreto tan bonito que el Señor nos regala en esta noche, que ellos sí sabían, pero bueno, a veces en la iglesia, como no nos los enseñan, entonces, pues hasta ahí llega. Otra forma de que el Señor Jesús vino, ¿a qué vino el Señor Jesús? Pues a dar testimonio. Entonces, bueno, en Juan 8:26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Entonces, el Señor es testimonio, nosotros nos convertimos en testimonio cuando hablamos conforme a las Escrituras y hablamos conforme a lo que el Padre nos da para hablar. Por eso somos testigos, porque hablamos de lo que el Señor nos da a nosotros para hablar. Eso es lo importante y eso es lo que lo hace importante, que nosotros no hablemos conforme a nosotros nos parece, sino conforme a como está escrito en la palabra de Dios. Eso se llama de nuevo, hablar conforme a la palabra de Dios. Juan 10:37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, más hago aunque no me creáis a mí. Creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre que está en mí y yo en mi Padre. Entonces, el Señor también fue capacitado en hacer obras. ¿Sí? ¿Cuáles obras? Que resucitaba muertos, limpiaba leprosos, enfermos, los sanaba. Bueno, en fin, todas esas obras. Caminar sobre el mar, convertir el agua en vino. Bueno, varias obras que se hicieron ahí. Entonces, si no le creen por lo que él dice, pues entonces por sus obras, porque dice la escritura también que él hizo cosas que nadie antes había hecho. Si no le creen a él por lo que él dice, pues entonces créanle a él por lo que él hace. Y de ahí también es importante que nosotros tengamos mucho cuidado con nuestro testimonio. Ese testimonio para nosotros debe ser siempre de lo mejor.
Entonces, como Él vino a dar testimonio, en Él no hubo pecado, en Él no hubo mancha, en Él no hubo arruga, entonces vino a dar testimonio y vino a hablar lo que el Padre le daba que hablara. Vea, note usted este ejemplo para usted y para mí, tan grande y tan maravilloso, por decirlo así, para usted y para mí. Vino a dar testimonio. Entonces, ¿cómo está nuestro testimonio? ¿Qué hemos hecho con él? Estábamos hoy hablando con alguien. Muchas veces el testimonio lo persigue a uno. El testimonio, lo que hicimos hace años, quizás lo que hicimos hace mucho tiempo, ese testimonio persigue a muchas personas y aunque ha pasado el tiempo, interfiere en, en, en nuestro ministerio, ¿sí? Entonces es importante que hoy en día nosotros cuidemos ese ministerio, porque pues tenemos hijos, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos compañeros, y ese testimonio en cada uno de nosotros debe ser así como el del Señor Jesús, intachable, que no tiene pecado, que no tiene que avergonzarse, que donde quiera que nosotros estemos seamos el reflejo del Señor Jesús en nuestra manera de vivir, de expresarnos, de hacer las cosas, siempre dar testimonio, porque el Señor Jesús también vino para dar testimonio, para hacer testimonio, para que usted y yo aprendamos a hacer también testimonios. A eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús se convirtió en testimonio porque Él siempre andaba en la verdad y dio testimonio de la verdad. Entonces en Él nunca hubo engaño, nunca hubo mentira, nunca hubo nada de que avergonzarse. Siempre anduvo en la verdad, así como nosotros también debemos aprender y andar en la verdad. Dice Juan 5:31, dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces, notemos que el testimonio del Señor Jesús no solamente se limitaba a lo que él hacía con los enfermos, a alimentar a los que tenían hambre, a convertir el agua en vino, a caminar sobre las aguas, no solamente a eso, sino que daba testimonio por sus obras, por lo que él hacía, por lo que él actuaba, cómo él se comportaba, cómo él contestaba, el respetar a las autoridades, las leyes, las normas, todos los mandamientos. Entonces, ese testimonio era el que él hablaba por el Señor Jesús. Ese testimonio hablaba por el Señor Jesús. Y por ese testimonio las demás personas también los conocían. Si usted y yo analizamos un poquito esta parte, nuestro testimonio también habla por nosotros. Uno a veces piensa que porque no está parado en un púlpito, predicando, enseñando, entonces no está haciendo nada, pues déjeme decirle que ese pensamiento es equivocado. Siempre nosotros estamos haciendo algo delante del Señor. ¿Qué es eso? El testimonio. ¿Cómo es nuestro testimonio? Hay personas en nuestro barrio, en nuestro alrededor, con las cuales nosotros nunca hemos hablado, pero si en algún momento hablamos con esas personas, nos vamos a dar cuenta que ellos nos conocen, saben a qué horas entramos, saben en dónde trabajamos, saben muchas cosas que nosotros pensábamos que ellos no sabían. Entonces, el Señor Jesús, como vino a dar testimonio, a dar un buen testimonio, entonces así también nosotros debemos aprender de él, andar en buen testimonio, andar en la verdad, a cuidar nuestros pasos, nuestra lengua, todo lo que nosotros hacemos, eso es parte del testimonio, porque ¿a qué vino el Señor Jesús? También a dar buen testimonio. Ese testimonio es el que les digo, debemos nosotros cuidar. El Señor Jesús dice que dio testimonio de la verdad, o sea, porque en Él nunca hubo mentira, en Él nunca hubo engaño, en Él nunca hubo alguna palabra deshonesta, ni nada deshonesto hubo en Él, ¿sí? Bueno, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis,
escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he visto en el nombre de mi Padre y no me recibisteis, sino otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria de los unos y de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quienes os acusarán, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero no, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Vea, este pasaje aquí también nos está hablando acerca del testimonio del Señor Jesús, ¿no? Que si la gente no le creía a él por lo que hacía, por su manera de vivir, pues entonces por su testimonio, por lo que estaba escrito de él, y aún así la gente se rehusaba a creer. La gente, como decimos hoy en día, no comía cuento, preferían creer a otras cosas, preferían creerle a otro hombre, preferían autoalimentarse en ellos mismos de lo que tenían antes que creer al Señor Jesús. Entonces que nosotros nos demos cuenta de que aún por el testimonio del Señor Jesús, esas personas siempre tuvieron enfrente de ellos la verdad que era el Señor Jesús. Entonces así mismo nosotros debemos caminar siempre con la verdad ante todo. Dice que quienes respaldan el testimonio del Señor Jesús. Entonces, lo más importante, lo que nos mencionaba el texto anterior, el Padre mismo, el que daba testimonio del Señor Jesús. Él decía, si yo mismo doy testimonio de mí, pues mi testimonio no sería creíble, sino que yo hablo lo que dice el Padre. Entonces, él hablaba lo que su Padre le daba para hablar. En Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Entonces, él sí podía, él sí tenía la autoridad para hablar de sí mismo y dar testimonio de sí mismo por lo que el Padre ya le había dado a él para que hablara. Entonces, el mismo Padre fue el que sembró en él el testimonio y él mismo fue el que lo dio a conocer. En el texto de Juan, Jesús estaba hablando acerca de cómo depende del Padre y cómo busca llevar a cabo la voluntad del Padre. Entonces él decía, mi testimonio es verdadero, porque el Padre mismo fue el que se lo dio. Ese testimonio que él tenía, el Padre mismo fue el que se lo dio. ¿De qué manera? Pues de que él se comportó siempre como el Padre le mandaba, habló siempre como el Padre le mandó que hablara, nunca inventó nada por sí mismo, sino que fue siempre testigo de primera mano de lo que el Señor le daba para que hablara. Por eso su testimonio es verdadero. En Juan 5:20 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Entonces el mismo Señor testificaba y por eso le daba la autoridad al Señor Jesús para que hablara acerca de sí mismo, porque el Señor Dios Todopoderoso ya le había dado esa autoridad, ya le había concedido esa autoridad de predicar de sí mismo porque su testimonio era verdadero. Bueno, no sé si se entienda esto porque es, bueno, es un poquito como enredado un poquito, pero si tenemos la capacidad de entenderlo, pues habremos ganado mucho. Sí se va entendiendo o hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, sí se va entendiendo. Ok, listo. Entonces, pues es importante que nosotros podamos ver de esta manera el testimonio de Jesús, porque nosotros debemos aprender de su testimonio. Entonces, aquí hay una pregunta también bien interesante. ¿De qué dio testimonio Jesús?
¿sí? Entonces, ¿de qué dio testimonio? Primeramente, pues nosotros ya entendemos que él dio testimonio del Padre. Acerca del Padre fue de quien el Señor Jesús vino a dar testimonio, ¿sí? Y él lo aprendió de ahí, por eso su ministerio, todo lo que él hacía, estaba alrededor y giraba todo alrededor del Padre. Dice, reconocemos que la ley de Moisés demanda al menos 2 testigos. En Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testigo de solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, era necesario que hubieran al menos 2 testigos que hablaran acerca de lo mismo para poder acusar a alguien. Y bueno, en cuanto al testimonio, pues es importante también que 2 o 3 personas se reúnan para hablar lo mismo, sea para acusar, o sea para defender, o sea para la cuestión que sea, pero es bueno que siempre hayan 2 personas que estén dando el mismo testimonio acerca de algún tema. ¿Sí? Entonces, los que respaldaban el testimonio de Jesús, ¿quiénes lo respaldaban? Pues primeramente el Padre. El Padre dice, por ello Jesús admite que este testimonio acerca de sí mismo no sería verdadero, o sea, no se consideraría como válido de acuerdo a la ley, por eso pasa a acogerse al testimonio de otro, en este caso el de su Padre. Entonces Mateo 18:16 dice, mas si yo te oyera, toma aún contigo a 1 o 2 para que de la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, en 2 Corintios 13:1 dice, y esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos y decidirá todo asunto. Hebreos 10:28 dice, y el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Bueno, aquí vamos a tomar algo importante. Eh, Estamos viendo que el primero en dar testimonio acerca del Señor Jesús fue el mismo Padre. Estamos mirando algunos versículos que lo están corroborando. En Juan 8:14 dice, cuando Jesús declara, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, hacía también referencia al versículo 12 donde dice, Él es la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Los fariseos obviamente pretendieron negar que Jesús era la luz del mundo al declararle a Jesús, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, o sea, ellos también ya conocían la ley. En Juan 8:13 dice, pero Jesús estaba diciendo la verdad en cuanto a lo que Él es, la luz del mundo, así como también fue referencia al testimonio de sí mismo, por cuanto su testimonio es el del Padre que da testimonio de él. Recordemos que el Señor Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que hablaba lo que el Padre le daba que hablara. No era que él quisiera decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy aquí, yo soy allí. No era tanto por eso, sino porque el Padre ya lo había autorizado para hablar y dar esa clase de testimonio acerca de sí mismo. Porque por la ley, la persona que daba testimonio de sí mismo, ese testimonio no era verdadero, era necesario que hubieran testigos. Entonces, el primer testigo que daba testimonio acerca del Señor Jesús y de lo que Él era, pues era obviamente el Padre. ¿Sí se entiende un poquitico ahí? Esta parte porque es que es un poquito complicada a veces. Bueno, otra persona que respaldaba el testimonio de Jesús, pues fue el mismo Moisés en la palabra. Bueno, pues encontramos varios pasajes en la palabra que corroboraban lo que el Señor Jesús les venía diciendo, que la luz del mundo, que el camino, que el verdadero pan que descendió del cielo, bueno, diferentes cosas que alimentaban el testimonio de Jesús. En Juan 5:43 dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibiréis gloria de los unos y no buscáis la gloria de que viene del Dios único. Entonces también dice, no penséis que yo he venido, que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés. Entonces es porque ellos ya deberían conocer la cátedra de Moisés, la cual daba testimonio del Señor Jesús, de lo que él estaba encomendado para hacer. Dice, Moisés es quien
quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, el Señor Jesús estaba testificando acerca de otra persona que podía dar testimonio acerca de él. Recordemos que el primero fue el Padre, Dios Todopoderoso. Y también Moisés, en la palabra de Dios, estaba escrito acerca del Señor Jesús, dando testimonio acerca del Señor Jesús. Por eso es que no era solamente lo que el Señor Jesús decía, sino lo que estaba escrito de él. Y otra parte muy importante, porque ahí la escritura dice que hay 2 o 3 testigos, pero otra cosa que daba testimonio acerca del Señor Jesús era por las obras. Juan 5:33 dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas esto digo, para que vosotros seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque el Padre me ha enviado. Entonces notemos que por sus obras, por todo lo que estaba escrito acerca de él, esas obras daban testimonio también del Señor Jesús, de lo que él había venido a hacer. ¿A qué vino él? A dar testimonio acerca del Padre. Juan 10:24 dice, y le rodeaban los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, si no le creían al Señor Jesús por lo que él hablaba, por lo que él enseñaba, por lo que él hacía, pues entonces miren las obras. Entonces dice, las obras, ellas dan testimonio de mí. ¿Sí? Si no le creyeron al Padre, si no creyeron a lo que él dijo, a lo que estaba escrito, a lo que escribió Moisés, entonces miren las obras, porque las obras también daban testimonio acerca del Señor Jesús. Si no creían al Padre, si no le creían a Moisés, pues entonces mirarán sus obras. Bueno, otra parte importante aquí, ¿a qué vino el Señor Jesús? Bueno, ya vimos que a dar testimonio, pero otra cosa que quizás es de lo más importante en su ministerio, es a dar a conocer al Padre. Entonces, Dios llega a ser padre cuando tiene a su Hijo, Jesús. Antes no era padre, antes era solamente Dios Todopoderoso, Creador, el Eterno. Pero ya cuando tiene un hijo, entonces él se convierte en padre. Entonces el Señor Jesús vino a dar testimonio acerca del Padre. Es diferente ser padre de un hijo adoptivo. Por ejemplo, Adán era hijo de Dios por creación. Muchos creen hoy en día ser hijos de Dios porque Dios los creó, pero sabemos que se debe ser hecho hijo de Dios, se debe ser hecho hijo de Dios. Y la manera de ser hecho hijo de Dios es naciendo de nuevo. Dice, estos no han sido engendrados, entonces no han sido engendrados como toda la mayoría de las personas, papá, mamá, 9 meses en el estómago y después nacer. Entonces, la forma en que los hijos de Dios nacen es diferente, es por medio del Espíritu Santo. Dice que estos no han sido engendrados. Los hijos son únicos que pueden heredar el reino de los cielos. Jesús vino a dar a conocer al Padre. Se creía que era Dios de los judíos únicamente. Entonces, las personas en la antigüedad pensaban que Dios era únicamente Dios de los judíos. Jesús nos enseñó que Dios es un Dios del universo, que nos ama a todos, que no hace acepción de personas. Se necesitaba un pueblo para traer a su hijo, para darlo a conocer al Padre. Tenía que usarlos a ellos, el pueblo de Israel. Entonces, allá fue donde él nació, pero era con el propósito de que lo dieran a conocer a todas partes, a todo el mundo, porque esta salvación el Señor la había extendido para todas las personas del mundo y está dada para que todos en el mundo, ninguno se pierda. Entonces, eso es lo que nosotros
venimos o tenemos que tener en cuenta siempre en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra misión, que es dar a conocer al Padre por medio del Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino exactamente a eso, a dar a conocer al Padre por medio de Él. Lo dio a conocer por medio de su misericordia, de todas las cosas que hemos estado hablando en esta noche, por medio de su amor, y que llevó ese amor hasta las últimas consecuencias, porque de esa manera también nos amó el Padre a cada uno de nosotros. En Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo haces que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces aquí este pasaje en Juan 14 nos ilustra que Tomás le dijo al Señor Jesús, muéstranos al Padre. Pero es que el Padre nosotros, las personas, no lo podemos ver todavía. No lo podemos ver porque pues Él es muy grande, muy poderoso y nuestros ojos no estarían capacitados para verlos. Entonces Él dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces no se estaba refiriendo solamente a lo físico, sino a sus cualidades, su amor, su bondad, su poder, todo lo que los atributos del Padre estaban también puestos en Jesús. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre a través de sus atributos. Por eso es que es importante que también cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios, seamos testimonio para que así mismo también nosotros podamos dar testimonio acerca del Padre, porque Él, así como el Señor Jesús, Él lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. Que las personas vean al Padre a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, de nuestra forma como nosotros tomamos la vida, así con su amor, con su bondad, con su misericordia, con el perdón, con todas esas cualidades para que las personas vean al Padre a través de nosotros. Así mismo lo hizo el Señor Jesús. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Al decir uno somos, está diciendo que teníamos el mismo propósito, que estaban unidos en un mismo pensamiento y un mismo deseo por la humanidad, pero no dice que en él mismo. Entonces él estaba ligado, completamente llegado al Señor Dios Todopoderoso, lo que él hacía, lo que él decía y cómo se comportaba, todo procedía del Padre. Él no inventaba nada, por eso él mismo dio a conocer al Padre por su forma de ser. Igual ese ejemplo debe ser para nosotros. Conocer al Padre, cómo es, cómo lo hizo, conocer al Señor Jesús, porque recordemos que la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús conforme a las Escrituras, para que las personas que nos miren a cada uno de nosotros puedan ver también al Padre reflejado en todos y cada uno de nosotros. Esto es verdaderamente muy importante para que lo tengamos en cuenta, que nosotros venimos a ser esos reflejos del Padre acá en esta tierra y que nosotros también seamos así como el Señor Jesús, que a qué vino a servir. Dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, Jesús vino a darse a conocer como el buen pastor. Entonces, ¿qué quiere decir esto para nosotros? Que nosotros debemos tener en cuenta, tener nuestro oído sensible a escuchar la voz del Dios. Dice que muchos falsos pastores se van a engañar, se van a levantar para engañar a las personas y en estos tiempos que estamos viviendo, eso justamente se está dando. Pero dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, que nuestro oído siempre esté afinadito para escuchar a la voz del Señor. No escuchar un falso predicador, ni un falso profeta, ni un falso Cristo, sino escuchar al que es verdadero, la importancia que el Espíritu Santo more en nosotros para no ser engañados. Entonces, que cuando nosotros conocemos al buen pastor, nosotros sabemos que el buen pastor vino a servir. ¿Y qué hace un pastor? El asalariado solamente le interesa que le paguen. En Juan 10:12 dice, más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Entonces, cuando una persona solamente lo hace por la fama, por el dinero que le pagan, porque es asalariado, entonces no le interesa la vida espiritual de las ovejas. Entonces, si a nosotros nos interesa la vida de las personas, tenemos que cuidar nuestro testimonio y recordar siempre que venimos a servir. ¿Y qué hace un buen pastor? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús cumplió el trabajo del pastor y es el único que recibe el calificativo de buen pastor porque dio su vida en reemplazo de las ovejas. No hay pastores hoy en día capacitados para dar su vida en rescate por las ovejas porque el Señor Jesús primeramente ya lo hizo. Y es difícil encontrar a alguien que esté dispuesto a morir por otro para que sean salvos. Y aún, aunque lo hicieran, no lo podrían hacer porque únicamente esto se podría dar por el Señor Jesús. Pero que cada uno de nosotros aprendamos y veamos que nosotros tenemos que llevar este mensaje de salvación, ser ejemplo, dar a conocer y venir a servir a las personas llevando este evangelio del reino. Eso sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestra vida espiritual, para todo lo que hagamos, para que todo en cualquier lugar donde estemos sea nuestro testimonio el que hable, más que pararnos en un púlpito a predicar. Nuestro testimonio siempre está predicando, nuestro testimonio siempre va a estar ahí. Bueno, entonces, en esta noche, si alguna de mis hermanas quiere hacer un aporte o de pronto le quedó alguna duda, entonces, ¿cuál de mis hermanitas valientes quiere empezar? Bueno, está bien, yo. Me gusta que sea Pastor, que valiente. lo último que su merced dijo es muy cierto, porque yo he escuchado casos que a veces ni la gente sabe que la persona es conocedora, ¿no? Y por X, Y razón le dicen, ah, no, pero es que Julanito también va a la iglesia. No, pero es que ese señor, ¿cómo era? ¿Cómo así que es cristiano? Ese señor se porta súper mal acá, en el trabajo, con su esposa. Entonces yo digo que no es tanto decir yo soy cristiano, yo tengo el evangelio, es el ejemplo que damos, el amor, la misericordia con la que tratamos a las personas. Yo siempre, pues, he aprendido algo de todo y mi esposo conoce muy poco, pero él me dijo una frase que a mí me marcó y la uso mucho y es, lo poco que sepas, pásalo a tu vida y ser real. Porque él, por ejemplo, él no se mete a nada del cristianismo ni nada, porque él me dice, amor, perdóname, pero yo no conozco personas cristianas que de verdad uno diga, y son así. Yo le digo, no, tú no puedes poner la mirada en Jesús, tú no puedes poner la mirada en la gente, sino en Jesús. Y él dice, no, pero es que ni el intento a veces veo que hacen. Y entonces él dice, yo lo poco que aprendo y escucho de lo que ustedes hablan, porque él a veces está trabajando, pero él pone cuidado en las clases y todo. Él dice, yo lo trato de poner por obra, así sea poquito, pero ser real. Entonces, yo digo que esa es la verdad, pastor, ser real con nosotros mismos, en el ejemplo que damos, que las personas noten nuestra diferencia, porque si nosotros conocemos el evangelio y lo aplicamos, siento que eso es como cuando usted no sabe escribir y aprende. Usted hace la Sí, diferencia en todos lados. Entonces es eso, pastor, eso sí lo que su merced dijo me parece súper asertivo como en la forma en nuestro comportamiento. sí, el testimonio que va a hablar por nosotros donde quiera que estemos. Muchas gracias, Marita Lady. Bueno, mi hermanita Carmen, sus discípulos tienen algún aporte. O mi hermanita Zenaida, de pronto tiene algún aporte que nos pueda dar en esta noche. Bueno, pastor, en cuanto al lo que nos hablaba usted del perdón, o sea, el perdonar es algo realmente importante, ¿no? Cuando uno conoce la palabra, uno sabe que necesita perdonar a alguien, ¿sí? Después de que uno aprende a perdonar ya es fácil, o sea, al principio de pronto dice uno es complicado porque uno está lleno de rencores, de resentimientos, entonces se vuelve un poquito difícil, pero ya después cuando el Señor
le enseña a uno a perdonar, ya uno lo hace como más fácil, digámoslo así, ¿sí? Porque uno se ofende y uno va a Dios y uno perdona y ya, pues para mí es así, ¿no? Yo ya Sí, puedo perdonar con facilidad, ¿sí? Porque ya Dios hizo esa obra a mí, el ser testimonio. A veces uno no necesita de pronto hablar y la gente le dice, usted es como cristiana, usted como que es algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ven en uno pues que es diferente a los demás. Entonces, pues para uno es bonito que se lo digan porque uno dice, bueno, estoy haciendo como las cosas bien, ¿sí? De pronto uno a veces la gente no necesita ni decirle que uno es cristiano o hablarle de Dios, pero sí el testimonio es bien importante. sí, amén. Así pasó. Muy bien. Bueno, entonces finalmente no sé si de pronto Carmelita o sus discípulos, alguien ahí tenga alguna un aporte. Pastor, mientras los discípulos o carmelitas se animan a hablar porque tienen que hablar, los quiero escuchar. A su merced, ¿qué le parece que es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Pues cada cual tiene su secreto, porque a veces nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de autoperdonarnos. Entonces, ah, pues justamente verme en una película que estaba viendo ahí, la película se trató prácticamente toda porque alguien no pidió perdón. O sea, simplemente la persona del ofendido dijo, discúlpese y la perdono. Y ella, no, ¿cuál discúlpese? Ni que nada, ni no quiso pedir perdón. Y eso, de ahí desprendió toda la película. Una batalla impresionante. Entonces, dependiendo de la circunstancia, yo creo que es difícil a veces pedir perdón por nuestro orgullo, pero también hay veces es difícil que nos perdonen o sea, nosotros mismos autoperdonarnos por las transgresiones que hemos cometido, si han sido muy difíciles o lo que nos han hecho a nosotros es muy difícil, entonces puede también convertirse en algo difícil las dos cosas, pedir perdón o ser perdonado. Entonces, es que esa respuesta es como, Tienes razón. Es que depende también como de Es la relevante. circunstancia, ¿no? O sea, hay cosas que de pronto es más fácil pedir perdón porque, bueno, de pronto no fue tan difícil, como también es difícil a veces perdonar. Hay cosas que nos duelen más que otras. sí, es verdad. Sí, Depende como claro, de sí, la ahí sí tienes circunstancia. razón. Sí, Sí, no, también pero tienes bien razón. interesante el tema. Bueno, ahora sí, Carmelita, que Carmelita está ya que iba a se anima. hablar, Carmelita ya iba a hablar, yo la quiero escuchar. Pues en mi edad y en mi experiencia durante la vida, a mí me tocó tomar fue una decisión, ¿sí? La decisión que yo no miraba cuánto me hizo o cuánto no. Yo miraba es eh, cuánto iba a ganar por perdonar y pedir perdón, ¿sí? Porque es mejor perder para ganar. Por ejemplo, vemos, Eso yo iba a aportar, Carmelita, la hizo muy bien. Siga, su merced es muy inteligente. gloria sea al rey, porque porque, por ejemplo, miramos a nuestro buen pastor, que él lo perdió todo, y para darnos un ejemplo. Y fue ese en grande, y fue por dicho, fue saltado hasta los humos. No es porque uno vaya a querer que no, que a mí me no, pero gana muchísimo cuando uno perdona, pide perdón, que le cuento que para mí era muchísimo difícil, pero como dijo usted al principio, fue una carga que se me quitó y yo tomé una decisión y que Dios me ha ayudado hasta ahora, me ha ayudado y me seguirá ayudando, que de hoy en adelante voy a perdonar a todos los que me hagan daño, no importa, no miro, Amén. la decisión, ¿sí? Y que el Señor, con la ayuda de mi Señor, que el Espíritu Santo me ayude, y yo vivo, o sea, dependiendo de Él, y Dios hasta ahorita me ha ayudado, que Dios me siga ayudando y teniendo Amén. misericordia de mí, para que esa decisión que yo tomé de perdonar se cumpla en mí. Y Amén. ese ejercicio, Pastor, yo quiero acabar de aportar un que Carmelita dijo y es muy cierto. No sé los seres humanos si todos lo alcanzamos a ver así,
Pero digamos, cuando el ser humano, digamos, da algo, sea económicamente, muchas veces está esperando recibir algo, ¿no? Siempre estar esperando que pues le devuelvan eso. Yo en el transcurso de mi vida, en mis larguísimos años que tengo, yo estaba estancada, yo me sentía estancada, pastor, de verdad, estancada económicamente, mentalmente, emocionalmente, todo a un pasado y juzgaba y decía, pero es que no, ¿cómo les ocurre? Es que ellos hicieron y nunca la van a pagar. Y como que yo estaba ahí arraigada y el hecho de haber entregado esa carga, sentí que fue como, de cuenta como cuando le abren la puerta a las gallinas y pueden salir corriendo a coger y empieza a subir usted nivel y Dios lo empieza a ayudar, que siento que al usted entregar y perdonar o pedir perdón, es como si mi Dios lo premiara a uno y le dijera, tome, avance, esto es lo que usted quiere, listo, acá se lo doy. Yo una vez le dije a mi mamá, madre, si uno quiere avanzar en la vida, yo entendí que la clave está en perdonar. O sea, a mí, para que el éxito en mi vida hubiera llegado a nivel emocional, sentimental, la paz y hasta económicamente, fue la decisión de perdonar. O sea, eso es algo que como que Dios, no sé si la Biblia lo llegara a decir, pero yo siento que Dios premia al que perdona. O sea, como que quita una barrera de al frente y le dice, mire, todos estos premios son por usted, la oportunidad de eso, pero hay gente que se queda en el mismo escalón y los escucho y yo como que lo percibo, lo veo, y están en el escalón, suben, bajan y dicen, pero ¿por qué no avanzo? Y yo le digo a mi mamá, mami, es eso, apenas perdonen, se va para arriba. Sí, es verdad. Amén, 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 es así. Porque mi Señor dice, si no perdona, yo tampoco lo perdono. Y sin perdón de Dios está trancada la bendición. Muy bien, Lady, que Dios me la siga bendiciendo. Tenaida, Dios la bendiga. Amén, Carmelita, Amén, su merced amén. también. Amén. Bueno, muchísimas gracias Todos por estar. dicen que lo mejor que le pasó en la vida, primeramente fue Dios, pero a mí me pasó lo mejor de la vida, Dios y Carmelita, que me enseñó el paso Amén. para aprender. Me sumo ahí. Ay, Dios mío, que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que fue Dios el que hace la obra. Toda la gloria es para mi Señor, Dios Todopoderoso.